Hay momentos en la vida que no avisan. Te despiertas y el mundo cambió. Una llamada, una traición, un fracaso, una pérdida, y de pronto todo lo que dabas por hecho ya no está. Tu nombre, tu trabajo, tu fuerza, tus planes, todo. Es en esos momentos cuando la mayoría se quiebra, gritan, culpan, huyen, pero hay un tipo de persona que no solo sobrevive a ese abismo, camina por él como si fuera parte del paisaje, sin miedo, sin caos, con una serenidad que desconcierta. No es porque no sientan, es porque saben algo que los demás ignoran, y eso los vuelve imparables. Si tú también quieres convertirte en uno de ellos, este es tu lugar. Aquí desenterramos las ideas que moldearon a las mentes más fuertes de la historia. Así que suscríbete al canal si buscas herramientas reales para enfrentar la vida, no motivación vacía. Y si ya estás listo para empezar, deja en los comentarios esta frase que resonará durante todo el video. No se trata de controlar el mundo, sino de no dejar que el mundo me controle. Si esa idea te toca, este viaje estoico está hecho para ti, porque no naciste para arrastrarte en la ansiedad, ni para naufragar en cada tormenta. Naciste para resistir, levantarte y caminar con propósito, y eso no es un don, es un arte, uno que los antiguos perfeccionaron, y tú puedes recuperar. Capítulo 1. El acero que se forma bajo presión. En una pequeña habitación sin lujos, lejos de los templos del poder y de los mercados del ruido, un hombre que no podía caminar bien enseñaba a otros a resistir. Su nombre era Epicteto. No nació libre, fue esclavo. Y sin embargo, desde esa condición que la mayoría llamaría miseria, levantó una filosofía capaz de romper las cadenas del alma. No hablaba como un orador que busca aplausos. Hablaba como un guerrero del espíritu, uno que había sido golpeado por la vida, literalmente, y aún así sonreía con una calma que no era resignación, sino dominio. Allí, entre paredes modestas y con el cuerpo marcado, les decía a sus discípulos algo que sonaría como una locura para la mente moderna. ¿Quieres ser invencible? Entonces no luches contra lo que no depende de ti. La fuerza de esta frase no está en su aparente pasividad, está en su verdad oculta. La mayoría de los humanos viven en guerra con cosas que jamás podrán controlar, y esa guerra es su condena. La diferencia entre el que es destruido por los eventos y el que los atraviesa con firmeza no está en las circunstancias que enfrentan, sino en cómo se colocan frente a ellas. Epicteto no fue libre en lo físico, pero era más libre que sus amos, porque no dependía del clima, de la economía, ni de las acciones ajenas para mantener la paz interior. En un mundo donde todo se basa en la reacción inmediata, donde cada ofensa se convierte en una batalla y cada dificultad en una excusa, el estoico entrena otra clase de músculo, la indiferencia selectiva. No es frialdad ni desconexión, sino inteligencia emocional elevada a su máxima expresión. Cuando eliges no pelear con la realidad, cuando aceptas lo que ocurre como parte de un diseño que no te corresponde juzgar, recuperas un tipo de poder que nadie puede quitarte: el control sobre ti mismo. Ese control no se gana con discursos ni se activa repitiendo frases en el espejo. Se cultiva en el silencio, en las decisiones pequeñas, en cómo reaccionas cuando no te eligen, cuando te fallan, cuando pierdes algo valioso. Cada uno de esos momentos es un campo de entrenamiento. Y ahí, sin testigos ni aplausos, se forja el carácter estoico. Los antiguos sabían que el sufrimiento es parte del proceso, no un castigo. Que la presión revela la forma interna de una persona, así como el fuego revela el temple del metal. Por eso, los estoicos no le temían a la adversidad. La usaban, no para demostrar superioridad, sino para fortalecerse en lo invisible. Hoy,
Siglos después, el mensaje sigue siendo radical. En un tiempo donde se celebra la queja y se idolatra la comodidad, decir que puedes estar en paz sin importar lo que ocurra es casi subversivo. Pero eso es exactamente lo que se necesita. No más personas que reaccionen como hojas al viento, sino individuos que, aun en el caos, conserven el centro. Eso no los hace robots, los hace conscientes. Porque no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso, lo que determina tu destino. Y esa elección, aunque el mundo te grite lo contrario, siempre está en tus manos. Capítulo 2. El gobierno de uno mismo. No hay imperio más difícil de gobernar que uno mismo. Los antiguos lo sabían, y por eso los verdaderos sabios no aspiraban al trono de Roma, ni a la admiración de las multitudes, sino a ese dominio sutil y constante que sucede en la conciencia. Gobernarse a uno mismo no era para ellos un ideal abstracto, sino la condición fundamental para cualquier grandeza real. Publio Ciro, un poeta cuyos versos sobreviven como susurros entre los escombros del tiempo, escribió una frase que parece una sentencia: el que se conquista a sí mismo es el más poderoso de los conquistadores. Esta no es solo una advertencia, es una verdad brutal. Porque cualquier victoria sobre el mundo es efímera si tu alma sigue siendo esclava de tus impulsos, de tus pasiones, de tus hábitos no examinados. Marco Aurelio entendía esto con una lucidez que desafía los siglos. Mientras dirigía ejércitos y contenía rebeliones, mientras el peso del imperio se hundía sobre sus hombros, encontraba cada mañana un instante para escribir en soledad, no para otros, para sí mismo, en esas páginas que luego se conocerían como sus meditaciones. No hay arrogancia ni grandilocuencia, hay preguntas, correcciones, advertencias internas. Allí escribió que el alma se vuelve invencible cuando se retira en sí misma y encuentra satisfacción en su propio interior. No lo decía como poeta, sino como emperador que vivía rodeado de peligros reales, pero que aún así sabía que el mayor peligro siempre estaba dentro. Dejar que lo externo dicte tu estado interior. La mayoría de las personas jamás se gobiernan. Son gobernadas por emociones, por noticias, por comentarios, por el algoritmo. Cambian de humor con una mirada ajena, modifican sus principios para pertenecer, renuncian a su paz a cambio de una aprobación momentánea. Los estoicos llamaban a eso vivir en exilio voluntario, estar lejos de uno mismo, sin darse cuenta. Porque lo trágico no es ser arrastrado por la vida, sino no saber que puedes dejar de ser arrastrado. Gobernarse exige vigilancia constante. No es represión, no es frialdad, es observar con valentía lo que ocurre en tu interior y preguntarte si eso que estás a punto de hacer, decir o pensar te acerca a tu esencia o te aleja de ella. Conquistar tu propio carácter, domar tus pensamientos antes de que se vuelvan palabras, frenar tus emociones antes de que se transformen en ruina, elegir tu respuesta en lugar de reaccionar desde la herida. Todo eso no suena épico desde fuera. No hay aplausos, no hay estandartes, pero es ahí, en ese silencio interno, donde se construye la clase de fuerza que ni el destino puede derrotar. Porque lo que está verdaderamente dentro de ti, lo que nace de tu razón y tu virtud, nadie te lo puede arrebatar. Y cuando llegas a ese punto, el mundo puede colapsar a tu alrededor, y aún así, seguirás de pie, no por terquedad, sino por comprensión. Eso es ser verdaderamente imparable. Capítulo 3. La fortaleza que no hace ruido. En un mundo que premia lo visible, lo ruidoso, lo inmediato, la verdadera fortaleza se ha vuelto casi invisible. No vende, no se viraliza, porque no se grita. La verdadera fortaleza estoica no necesita testigos, no busca admiración.
Es esa energía contenida que habita en quienes no discuten por demostrar razón, no exigen justicia para cada ofensa, no se desploman cuando la realidad no se acomoda a sus planes. Es una fuerza silenciosa, inquebrantable, templada por la experiencia y guiada por la comprensión de que la vida no es un escenario donde todo sale como queremos, sino un campo de entrenamiento donde todo, incluso el dolor, tiene un propósito. Epicteto lo expresó sin adornos. No pidas que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren y serás feliz. No era un llamado a la resignación, sino al despertar. Aceptar no es rendirse, es dejar de desperdiciar energía peleando con lo inevitable. Aceptar es una forma de sabiduría práctica, de claridad. El que se resiste con furia a lo que ya ha ocurrido se debilita, se parte por dentro. El que lo acepta con entereza y actúa desde ahí se transforma. Lo que el estoico busca no es eliminar el dolor, sino quitarle su veneno. Comprende que no se trata de evitar las tormentas, sino de volverse el tipo de persona que sabe navegar en medio de ellas. No hay cobardía en eso. Hay coraje sin teatro, una forma de valentía que no necesita cámaras, ni frases tatuadas, ni aprobación, solo necesita conciencia. Séneca, desde el exilio, con su vida política desmoronándose, escribió una de sus cartas más brutales y verdaderas. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. No es la dificultad lo que nos derrota, es el temor anticipado, el abandono antes de empezar. Lo que llamamos límites muchas veces son excusas que cultivamos con esmero. Lo que llamamos destino muchas veces es miedo disfrazado de prudencia. El estoicismo no borra el sufrimiento del mapa, pero lo redefine, lo convierte en oportunidad, porque cada golpe que no te rompe, te moldea, cada decepción que no te amarga, te libera, cada pérdida que no te desintegra, te fortalece en una dimensión que el éxito nunca podrá tocar. Y es ahí donde se forma el ser humano imparable, no en la ausencia de problemas, sino en la práctica continua de permanecer firme frente a ellos. No en eliminar la emoción, sino en entenderla, desmontarla, dominarla. La fortaleza estoica no se construye en el aplauso, sino en la sombra. En los días comunes, en las caídas que nadie ve, en las decisiones solitarias que van esculpiendo un alma resistente. Mientras otros buscan seguridad fuera, el estoico cava hacia adentro, encuentra allí su refugio y emerge con una fuerza que no depende de nada, no porque nada le duela, sino porque nada lo gobierna. Capítulo 4. El ensayo silencioso de la adversidad. Hay una forma de coraje que no se ve en el campo de batalla ni en los discursos épicos, sino en los pequeños actos que uno hace cuando nadie está mirando. Es el valor de entrenarse antes de que llegue la tormenta. Los estoicos no esperaban a que la tragedia los visitara para prepararse. Vivían con la certeza de que lo incierto es lo único seguro y que cuando la dificultad llega sin aviso, el alma debe estar lista. Por eso, mientras otros celebraban los lujos, ellos ensayaban la escasez. Mientras otros vivían buscando placer, ellos practicaban la privación voluntaria, y no porque despreciaran el confort, sino porque no estaban dispuestos a ser esclavos de él. Séneca escribió con una claridad que corta: fija un día en el mes en el que te alimentes con poco, te vistas con lo peor y te preguntes, ¿es esto lo que tanto temía? Esa pregunta es una llave, porque revela que muchos de nuestros miedos no nacen de la realidad, sino de la imaginación. Tememos perder aquello a lo que nos hemos apegado sin darnos cuenta. Tememos el hambre porque nunca la enfrentamos. Tememos la pérdida porque construimos nuestra identidad sobre lo que poseemos. Tememos el fracaso porque lo confundimos con el fin. Pero cuando te expones de forma controlada a la incomodidad,
Cuando tocas el fondo de tus miedos sin que sea una emergencia, algo se quiebra. No tú, sino la ilusión que te tenía atrapado. El entrenamiento estoico no es físico, aunque a veces lo incluya. Es espiritual, es mental. Se basa en la práctica diaria de recordar que puedes vivir con menos, que puedes soportar más, que puedes perderlo todo y aún así no perderte a ti mismo. En un mundo obsesionado con ganar, los estoicos sabían que hay victorias que debilitan y pérdidas que fortalecen. El que se entrena para lo peor no vive en paranoia, sino en libertad, porque ya no depende del resultado para estar en paz. El impacto de esta práctica es invisible para los demás, pero brutalmente efectivo en el interior. Te vuelve flexible, resistente, lúcido. Y esto es clave. No se trata de buscar el sufrimiento por gusto, sino de quitarle su poder anticipándolo. Dormir una noche en el suelo, comer pan seco, caminar sin abrigo, decir no a un placer inmediato. Son ejercicios que parecen insignificantes, pero en realidad son actos de soberanía. Le dicen al mundo, no soy dependiente de ti. Le dicen al ego, no eres quien manda aquí. Y le dicen al miedo, te conozco y ya no me controlas. Es en esa repetición voluntaria de la incomodidad donde se construye el ser humano preparado. Porque cuando lo peor llega, y eventualmente llega, ya no eres una víctima, sino alguien que ha estado allí antes, aunque fuera en ensayo. Y esa familiaridad cambia todo. Por eso los estoicos no esperaban con ansiedad ni vivían en negación, se anticipaban y al hacerlo, transformaban el dolor en escuela, el miedo en práctica, la incertidumbre en fortaleza. Es una estrategia milenaria, pero más actual que nunca. En tiempos donde todo se basa en comodidad, el que se atreve a incomodarse voluntariamente no es débil, es libre. Capítulo 5. El poder invisible del retiro interior. Hay batallas que no se ganan avanzando, sino deteniéndose. En un mundo que empuja al movimiento constante, a la productividad sin pausa, a la exposición sin tregua, los estoicos enseñaban algo radicalmente distinto: la retirada como estrategia. Pero no una huida cobarde, ni una desconexión egoísta, sino un regreso deliberado a uno mismo. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo, hablaba de este refugio como un lugar sagrado. Decía que, a diferencia de otros que necesitan templos o paisajes remotos para hallar paz, él encontraba su escape en su propia alma. En una de sus meditaciones más íntimas, escribió: de vez en cuando, retírate a la soledad para reencontrarte. Y ese reencontrarse era su mayor fortaleza. Cuando todo alrededor parecía arder, guerras, traiciones, enfermedades, muerte, Marco Aurelio no gritaba ni culpaba al destino. Volvía a su cuaderno. Escribía no para dejar una obra, sino para recordar lo esencial. Cada línea era un ancla, un recordatorio de lo que importaba, un escudo contra la locura del poder. Y es que el alma humana, si no se protege, se dispersa, se pierde en lo externo, en las comparaciones, en las demandas del mundo. Pero cuando uno aprende a volver al centro, a observarse con honestidad, a interrogar sus pensamientos, recupera una claridad que no se negocia. La paz no es algo que se encuentra fuera, se construye dentro, en soledad, en silencio. Esa práctica, que hoy muchos verían como debilidad o escapismo, era para los estoicos un entrenamiento espiritual. Porque solo quien es capaz de estar consigo mismo, sin distracciones ni adornos, puede saber quién es realmente. Y solo quien sabe quién es, puede mantenerse firme cuando la vida le exige respuestas. En tiempos de confusión, la capacidad de detenerse y mirar hacia adentro no es un lujo, es una necesidad. En un mundo hiperconectado, pensar por uno mismo se ha vuelto un acto de rebeldía. Por eso el estoico se retira,
no para aislarse, sino para fortalecerse antes de volver a actuar. Porque toda acción que no nace del equilibrio interior es ruido disfrazado de urgencia. Marco Aurelio entendía que el deber externo no podía cumplirse con eficacia si uno no se cultivaba por dentro. Por eso escribía: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Su ética estaba ligada a la introspección. Sabía que no puedes contribuir al mundo si estás perdido en tu propio caos. Y por eso, cada mañana, antes de enfrentar al Senado, a los generales, a los enemigos, volvía a sí mismo. Y desde esa quietud interna tomaba decisiones que afectaban a millones. No desde el ego, sino desde la razón, no desde la emoción, sino desde el principio. Esa es una lección que no ha envejecido. Hoy, más que nunca, necesitamos espacios de retiro consciente, no retiros de spa, ni fugas digitales, sino momentos breves y consistentes de reflexión radical. Espacios donde te recuerdes lo que puedes controlar, lo que no, lo que importa, lo que no. Donde filtres el ruido y recuperes tu voz. Donde puedas decirte verdades incómodas sin huir. Ese lugar existe y no está lejos, está en ti. Y cuanto más lo visites, más fuerte serás. Porque no hay enemigo más difícil que uno mismo, pero tampoco hay fortaleza más grande que la de quien se ha hecho amigo de su propia mente. Capítulo 6. Perder sin ser derrotado. La vida, por más que la planeemos, tiene su propia agenda. A veces golpea sin aviso, arranca lo que creíamos seguro, desmonta lo que parecía estable. Perdemos personas, trabajos, oportunidades, salud. Y la pérdida, cuando llega, no pide permiso. Se instala en el pecho y, si no se comprende, puede consumirlo todo. Pero los estoicos, lejos de negar esa realidad, la enfrentaban con una mirada que casi intimida por su firmeza. Para ellos, lo trágico no era perder, sino quedar aplastado por la pérdida. Lo insoportable no era el dolor, sino la idea equivocada que hacemos del dolor. Epicteto, que lo perdió todo, libertad, cuerpo, estabilidad, lo dijo con una serenidad que desarma. La pérdida no es nada más que una opinión. Esa afirmación, a primera vista, parece una provocación. ¿Cómo puede alguien llamar opinión a la muerte de un ser querido, a una traición, a una quiebra? Pero Epicteto no negaba la realidad, la desenmascaraba. Mostraba que el sufrimiento no surge solo del hecho, sino del juicio que emitimos sobre ese hecho. Si creemos que perder algo es insoportable, si le damos a ese objeto o persona un valor absoluto, entonces su ausencia se vuelve una tragedia que nos desintegra. Pero si comprendemos que nada externo a nuestra voluntad nos pertenece realmente, si aceptamos que todo lo que tenemos está prestado por el tiempo y por el destino, entonces podemos vivir con intensidad, sin aferramiento. No se trata de indiferencia emocional, sino de inteligencia existencial. El estoico ama profundamente, trabaja con dedicación, se compromete con todo su ser, pero también recuerda a cada paso que todo es transitorio. Ese recuerdo no lo enfría, lo libera, porque lo vuelve capaz de entregar todo sin volverse esclavo de nada. Y cuando llega el momento de soltar, no cae en el abismo de la desesperación, sino que se inclina ante la ley natural de las cosas. Marco Aurelio, que enterró a hijos y vio morir a seres queridos mientras gobernaba el imperio, escribió con mano temblorosa, pero con alma firme: la muerte no es nada temible, sino la opinión de que lo es. Esa frase, escrita en medio de la pérdida, no era un consuelo vacío, era una elección consciente de no hundirse. La grandeza del estoicismo está en enseñarte a mirar el dolor a los ojos sin convertirlo en identidad, a vivir con todo tu corazón, pero con la sabiduría de quien sabe que lo externo va y viene. El dinero, la salud, la fama,
Las relaciones, todo puede cambiar en un segundo. Lo único que siempre está contigo es tu actitud frente a esos cambios. Y eso es lo que decides cada día. No puedes evitar que la vida te arrebate cosas, pero sí puedes evitar que se lleve contigo tu integridad, tu serenidad, tu propósito. En eso consiste ser imparable, no en volverse invulnerable al dolor, sino en no permitir que el dolor defina quién eres, en levantarte no con furia, sino con lucidez, en transformar la pérdida en profundidad, la caída en comprensión, la herida en poder. Esa alquimia estoica no es mágica ni automática, es una práctica, una disciplina, y es accesible a cualquiera que decida no rendirse ante lo inevitable, sino integrarlo. Porque cuando dejas de temer a la pérdida, no porque no te duela, sino porque sabes quién eres sin todo eso, entonces has ganado algo que ningún desastre puede destruir. Capítulo 7. El tiempo que se te escapa, silenciosamente. Hay un ladrón que nadie percibe, que no entra por la ventana ni rompe cerraduras, no hace ruido, no deja huellas, pero se lleva lo más valioso que posees. El tiempo pasa mientras hablas de tus planes, se va mientras postergas decisiones, se consume en cada desplazamiento mental hacia lo que no puedes cambiar o lo que aún no ha llegado. Los estoicos, con su precisión filosófica y su brutal franqueza, sabían que la vida no se pierde en grandes catástrofes, sino en pequeñas distracciones. Séneca, escribiendo a su amigo Lucilio, fue implacable. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No buscaba provocarlo, buscaba despertarlo. El estoicismo no se obsesionaba con la productividad, no promovía la eficiencia como meta, sino la presencia como principio. Porque entendían que cada instante malgastado no es solo tiempo perdido, es vida sacrificada. No hay diferencia entre una hora y un trozo de existencia. Cuando Séneca hablaba de proteger el tiempo, lo hacía con la misma urgencia con la que otros protegen su dinero. Porque para el sabio, el tiempo no es un medio. Es el escenario donde ocurre todo, y no hay segunda función. Cada día que pasa no vuelve, no hay devolución. Lo que haces con tus minutos define quién eres. No lo que dices que harás, ni lo que piensas que podrías llegar a ser, solo lo que haces. Hoy, en una época donde la atención es explotada como un recurso comercial, la idea estoica de custodiar el tiempo parece casi revolucionaria. Pero no hay nada más contemporáneo que aprender a estar con uno mismo, estar en una conversación, estar en una decisión. Porque cada momento auténticamente vivido fortalece el carácter. Mientras más presente estás, menos dependes de estímulos externos, menos vulnerable eres a la manipulación, más difícil es que te desvíen del camino. Y esa presencia no se logra con ejercicios complicados, se logra con vigilancia interior, con la práctica diaria de preguntarte, ¿esto que estoy haciendo ahora vale mi tiempo? ¿Vale mi vida? Los estoicos eran agudos al notar que la mayoría cuida de su reputación más que de su tiempo, que prefieren complacer a otros que proteger sus horas, y que solo cuando enfrentan la muerte se dan cuenta de cuánto desperdiciaron. Por eso, el estoicismo no te dice vive cada día como si fuera el último, con tono romántico. Te lo dice como advertencia, porque podría serlo. No para que entres en pánico, sino para que elijas con sabiduría. Cada elección de cómo usar el tiempo es una afirmación de valores, y el que vive disperso, sin dirección, sin medida, está diciendo, aunque no lo note, que su vida vale poco. El ser imparable no es el que hace muchas cosas, sino el que hace lo que importa y lo hace bien. El que no pierde horas en lamentaciones vacías, en comparaciones inútiles, en compromisos que traicionan su espíritu.
el que entiende que la vida es breve no para desesperarse, sino para enfocarse, para decidir con cuidado, para actuar con intención, porque cuando uno vive así, incluso una vida corta puede volverse profunda, y en cambio, una vida larga pero dispersa es apenas una prolongación de la inconsciencia. Por eso, si quieres cambiar tu destino, empieza por observar tu día, no como rutina, como declaración de quién decides ser. Capítulo 8. Serenidad en la tormenta. No es difícil estar en paz cuando todo va bien, cuando la cuenta bancaria sonríe, cuando los planes se cumplen, cuando la salud acompaña y los rostros que amas están cerca. En esos momentos, casi cualquiera puede parecer equilibrado, pero la verdadera prueba del alma comienza cuando algo se quiebra, cuando lo que dabas por hecho desaparece, cuando te traicionan, cuando llega la enfermedad, cuando un golpe invisible cambia la dirección de tu vida sin preguntarte si estabas listo. Es ahí donde muchos colapsan, donde los que parecían fuertes revelan que solo estaban cómodos, y donde unos pocos, los menos, los estoicos, se mantienen en pie, no por frialdad, por comprensión, porque han aprendido a distinguir entre lo que pueden controlar y lo que no. Marco Aurelio, rodeado de enemigos externos e internos, de plagas, guerras, traiciones y pérdidas personales, no se convirtió en un tirano amargo ni en una víctima trágica. Se convirtió en un faro, un hombre que escribía cada día para recordarse a sí mismo que el caos externo no tenía por qué contaminar su alma. Si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y tienes el poder de cambiar ese juicio. Con esta idea simple y devastadora, Marco Aurelio no eliminaba el sufrimiento, lo desarmaba, le quitaba el disfraz, lo mostraba como lo que es, una reacción moldeable, y al hacer eso, se liberaba. La serenidad estoica no es una pose, es una práctica, no nace de la ignorancia, sino de la observación profunda. Es el resultado de una mente que ha aprendido a mirar de frente, sin dramatismo, sin negación, a entender que el universo no está diseñado para satisfacer tus deseos, sino para poner a prueba tu claridad. Por eso, el estoico no ruega por un destino favorable. Se entrena para estar bien sin importar cuál sea, porque sabe que la verdadera fortaleza no se mide por el control de los eventos, sino por la libertad interior que se mantiene incluso cuando todo se derrumba. Esa es la calma que incomoda a los demás. Esa es la serenidad que inspira, porque no necesita explicación, se siente. Los antiguos comparaban al sabio con una roca golpeada por las olas, no porque no se moje, sino porque no se mueve, no porque no sienta, sino porque no reacciona desde el miedo. Y eso, hoy más que nunca, es revolucionario. En un mundo hiperemocional, donde todo se interpreta como ataque, donde la mínima frustración se convierte en crisis, ser sereno es un acto de poder silencioso. Un recordatorio de que no todos han sido vencidos por la velocidad, por la histeria, por la debilidad, que aún existen quienes, en medio del grito colectivo, responden con silencio firme. Convertirse en ese tipo de persona no requiere de títulos, ni de riqueza, ni de un pasado perfecto. Solo exige decisión. La decisión de dejar de ser rehén de lo que ocurre y empezar a ser dueño de cómo respondes. La decisión de entrenarte cada día en la antigua y poderosa disciplina de no dejarte arrastrar por lo que no merece tu paz. Y esa decisión, tomada con coherencia una y otra vez, te transforma. No en alguien indiferente, sino en alguien indomable.